Genia, contame un poquito porque siempre vamos haciendo efemérides de algunas zonas del año, del calendario. Esta obviamente tiene que ver con los pesebres, con la Nochebuena. Así es, en vísperas de Navidad, Nochebuena y Navidad, que bueno, podemos decir que es una tradición universal, ¿no? En todos aquellos países que comparten la religión cristiana, bueno, es una práctica habitual, ¿no? Lleva siglos instaurada ya de esta forma. Ahora, la vinculación con el folclore, ¿no? Y con nuestro país, puntualmente, y nuestra cultura popular. Primeramente, a ver, ¿por qué el folclore ciencia se ocupa de la Navidad? Porque el folclore estudia, entre otras tantas manifestaciones, aquellas fiestas populares que están obviamente vinculadas en muchos casos con lo religioso, las creencias y demás. La ciencia folclórica argentina divide a estas fiestas en 4 para ordenarnos, ¿no? Las fiestas que tienen que ver con el calendario eclesiástico, que son populares también, ahí encontramos Navidad, Semana Santa. Después tenemos estas fiestas que son ocasionales, que no tienen una fecha exacta y que son más populares, las telesiadas, este culto a la telecita, las mingas y las yerras, estas actividades rurales. Después están las que son estacionales, que tienen que ver, por ejemplo, con los solsticios de invierno, de verano, la vendimia, la fiesta de la primavera. Después tenemos otras que están vinculadas directamente a tradiciones en general, no solo cristianas, sino también originarias como la Pachamama, un casamiento, fiestas de 15, 18, ¿no? Que también son en distintas fechas, no tienen una fecha exacta, pero que tienen que ver con tradiciones bien arraigadas. Entonces, dentro de esta posibilidad de estudio que hace el folclore, la vincula ¿con qué? Con todas las manifestaciones que nos identifican como sociedad y donde el ámbito geográfico influye, es decir, las características geográficas de cada región influyen en estas formas de festejar, ¿no? Y es ahí donde nosotros encontramos la vinculación de por qué, o entendemos por qué las Navidades se festejan de distintas maneras o se recrean esos famosos pesebres de diferentes formas. Y esto es parte de una hibridación o sincretismo que siempre hablamos, ¿no? Está toda esa mezcolanza, inclusive de consumir alimentos de invierno también, en este verano cruel que nos está tocando. Eso tiene que ver con, una cuestión que se ha comercializado la Navidad, ¿no? Y que se ha extendido del norte o de Europa. Exacto. Bueno, porque como te decía, es una tradición universal y que cada país, ¿no? Lo ha ido, como decís vos, combinando con diferentes condiciones. Ahora, hagamos un poquito de historia, porque nosotros tenemos este calendario el 25 de diciembre, pero en realidad es un calendario romano. No tiene orígenes puntualmente en un dato concreto que se haya tenido sobre el nacimiento de Jesús, que es lo que se festeja, ¿no? En realidad los romanos en tiempos, estamos hablando, mira, del siglo II después de Cristo, el primer papa que, era el octavo creo, papa, pero es el primero que propone festejar el nacimiento como una ceremonia, ¿no? Dentro del calendario eclesiástico, pero no le da una fecha exacta, lo hacen en diferentes momentos, ¿no? De ese calendario romano que ya corría como vigente, siglo II. Ahora, en el siglo V, ya el año 300, cuando la Iglesia hace un montón de reformas y adaptaciones e instituye muchas cuestiones que tienen que ver con las fiestas y demás, es ahí cuando se decide, fíjate vos la asociación de la Iglesia, en el Imperio Romano estamos hablando, ¿no? Había unas fiestas que hasta el día de hoy son folclóricas en Roma, en Italia, que son las fiestas saturnales, que se festejaban por muchos días y que tenían su momento cúlmine el día del solsticio de invierno, 25 de diciembre. Pero como Saturno era el dios de la agricultura... Y se festejaba mucho también al dios Sol. Al dios Sol. Bueno, ahí está la combinación. El sol del invierno, este solsticio, este sol victorioso que se festejaba, vinculado con la agricultura y demás, hace que la Iglesia tome, por una cuestión de asociación y popularidad, a esta fiesta y se instituye como festejo de Navidad, del nacimiento de Jesús. O sea, es algo arbitrario, si uno quiere, pero que se instituyó, ¿no? De forma totalmente, digamos, no impuesta, pero sí designada por la Iglesia. Y esto... Claro, es que la Iglesia católica, o sea, si vos vas al origen de lo que es el judeocristianismo, obviamente la sede no está en Roma. No. Eso es lo primero. Sí. Pero lo segundo es que hay un montón de adaptaciones, ¿no? El brindis que brindamos, que era por el dios roble. Sí, estoy una serie de previas, ¿no? O de precursores de esta fiesta. Por ahí, claro, lo que hizo el catolicismo es de alguna manera, de una forma camaleónica, ir adaptándose
a distintas culturas. Sí. Hasta, Y aprovechar... hasta tenemos la Virgen de Fátima, que sí. Y la Virgen Morenita y San Baltasar. Claro, que dicen que era pariente de Mahoma o la mamá de Mahoma. Sí. O sea, todos venimos del mismo lugar. Vamos. Había que conformar a mucha gente. Claro, pero todos venimos de lo mismo. O sea, digamos, el eje, ¿no? Y lo primero, el germen es la humanidad, ¿no? Y sus creencias. Después las religiones, bueno, han hecho su parte. Pero bueno, esto está en conocer, ¿no? Es una manera de también valorar, ¿no? Y darle sentido a una práctica que hoy es tan arraigada, que ha tomado sus formas. Pero bueno, esto tiene que ver, ya te digo, con un historial. Ahora, el tema del pesebre, esta práctica ya, si se quiere, de proyección artística, que hoy tenemos muy, nosotros incluida en diferentes regiones de diferentes maneras, pero que es muy habitual en días previos, ¿no?, a Navidad, no solo en iglesias, sino en comunidades, en pueblos pequeños. Hay muchas formas de festejar esta Navidad a través del pesebre viviente o con algunas otras formas, ¿no?, plásticas, si se quiere. Esto comienza con Francisco de Asís, hoy San Francisco de Asís, que fue el que tuvo la idea, también en Italia, de recrear con imágenes lo típico que había sido en Belén, Palestina estamos hablando, lo que era ese momento, ¿no?, del nacimiento. O con sea, María, toma la José. libertad artística, Exacto. piensa en María José el pesebre y lo lleva a esa proyección. Nosotros le decimos artística por todo lo que hoy, ¿no?, involucra, pero en ese momento lo hace con un valor de llevar una forma, ¿no?, de convocar también, porque esto genera que el pueblo se convoque a ver esa recreación. Y esto fue en el año 1225, o sea, que estamos hablando de unos cuantos siglos atrás, y que esa práctica, fíjate vos el impacto que tuvo mundial, porque se hace en todos los países donde está el cristianismo como religión oficial o como con peso, ¿no?, y presencia, se hacen estos pesebres de maneras, bueno, humildes o maravillosas, pero se hacen. Claro, porque en esa época, era muy incipiente el teatro, etcétera, claro, etcétera, sí. Y generalmente esos encontronazos que se hacían, a veces eran para criticar a un rey, a veces eran para expresar la liberalidad de una reina. Los bufones, los trovadores, ¿no? Bueno, tenemos y en el medio de esto que ha trascendido, porque era una historia del día o del mes, o era el intrusos de la época, ¿no? Sí, totalmente. Y esto trascendió, la verdad que trascendió, y fíjate vos, ¿no?, cómo esto da cuenta de que más allá de la cultura, cómo los seres humanos, ¿no?, en general, dentro de las sociedades necesitamos de esas recreaciones artísticas, o volcamos en esa recreación artística nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestros festejos, ¿no? Y es así que, bueno, esto llega a América, por supuesto, y está vinculado acá con otra práctica que también es universal, que es la famosa danza de las cintas, que está en 4 continentes, en África, en Asia, en Europa y en América. Está esta práctica en pueblos originarios, en culturas ancestrales, esto de tomar un árbol o una imagen y con cintas de diferentes materiales, en forma circular, rodear y honrar, propiciar, agradecer. Es un ritual, ¿no?, muy propio, que está en diferentes culturas. ¿Por qué se asocia con la Navidad, o por qué en la Argentina puntualmente se baila con villancicos y se baila para Navidad, en festejos del pesebre también, como parte del espectáculo, y se baila también para la Noche de Reyes, ¿no? Es por los chicos, porque por lo general son niños los que realizan. Y fíjate vos algo particular, se cantan villancicos que tienen obviamente connotación religiosa, ¿no?, que con el nacimiento de Jesús. Hoy hay otras formas de la danza de la cinta, pero es la típica que nosotros tenemos como danza tradicional argentina. Ahora, estos villancicos, que nosotros llamamos villancicos, es en España el nombre de estos cantos religiosos. En Francia se llamaban los Noëls, asocia con Papá Noel. En Inglaterra se llamaban los carols, eran los Christmas Carol, y en Italia los, bueno, tenía una palabra ahí muy italiana, que, digamos, es el nombre que se le da a estos cantos en el marco, en el contexto navideño del pesebre. Otra práctica que se difundió por todo el mundo, ¿no?, cómo la música y el canto se asocian con este arte navideño. Y en un montón de países también la danza se encuentra en esta práctica, porque muchos pesebres son danzados también. Hay toda una ceremonia, ¿no?, a través de lo coreográfico que recrea el nacimiento de Jesús. Ahora, si nos ubicamos en nuestro territorio, vamos a tener ese reflejo regional identitario, que en el norte va a tener sus características. Si hay animales, van a ser los animales típicos. Si hay comidas, van a ser comidas típicas. Hasta la ambientación. Ya no se busca recrear
aquel pesebre o aquel Belén, lugar claro. que fue en Belén, en Palestina, sino que cada lugar hace propio esa creencia y la refleja con su propia identidad, que esto es lo maravilloso. Hay unos pesebres maravillosos en el litoral que tienen una connotación muy festiva, muy alegre, con música, bueno, el chamamé como propio. Nosotros en Buenos Aires, y lo que es Buenos Aires porteño, es lo más acercado a la forma europea, por cuestiones obvias de metrópoli y de historia. Ahora, cada región en Cuyo lo mismo, ¿no? Y cómo se ornamenta el pesebre con los frutos típicos del lugar, y estos villancicos van a ser también propios de la música folclórica regional. Eso es la riqueza folclórica que tiene nuestro país, que se ve reflejada en una Navidad como, bueno, algo que es una tradición internacional, pero que acá tiene características propias. Y que está bueno también que lo tomemos como un lugar de encuentro de la Exactamente. familia, no un lugar de pelea, ¿viste? No. Un lugar de encuentro, por favor. Eso es muy argentino, pero eso es muy argentino, ¿no? Un lugar de encuentro. Que termina siendo... Porque después lo otro es una suma de tradiciones y de cosas que sí. posiblemente no sepamos algunas de dónde vienen. Claro, algunas tienen un origen incierto. Ahora, Y en eso cuando la iglesia... estábamos terminando apareció la Coca-Cola, ¿viste? Encima, O sea, con el Papá Noel y toda la historia. Pero bueno, el origen en sí, la iglesia ahí fue atinada cuando elige este solsticio de invierno, este fin de las fiestas saturnales, porque era el momento que la familia se encontraba. Ahí está el reflejo de la esencia familiar que debería tener y que ojalá siga teniendo la Navidad. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias. Gracias, feliz Navidad para todos los televidentes.